Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Luis María Pardo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por pasarte, que vienes desde Mahón, ¿no? A Sí, vernos. bueno, vengo desde Mahón, pero desde Bueno, un largo has camino. hecho un tour. Sí. Vale, explícame antes de nada, ¿quién eres? Esa es la primera pregunta, creo que es la más difícil. ¿Con quién tengo el placer hoy de hablar? ¿Quién soy yo? Bueno, es un poco complicado. Pues yo soy una persona que soy un inconformista, que soy un amante de los derechos humanos y de las libertades públicas, que a partir de lo que hemos vivido con el COVID-19, pues todo como a mucha gente se le trastoca su vida y cómo invierte un proceso de normalización en el cual pues estaba en una empresa con mis hermanos haciendo lo que hace todo el mundo, que es vivir la vida, tener una rutina. Y en un momento determinado hay una situación con mis hijos en el año 2021, en mayo, que ante una serie de pruebas que les querían hacer en el colegio, trastoca toda nuestra vida, me niego, sucede un evento bastante, pues como decirlo, triste, y a partir de ahí mi vida cambia. Cambia y me centro en defender los derechos humanos de las personas, incluso de los niños, para defenderlos también de los míos, y a partir de ahí pues Luis María Pardo cambia, se dedica a la abogacía, a defender las causas de las libertades públicas, y hasta que nos damos cuenta de que la justicia está ciega, coja, muda, manca, y decidimos montar un movimiento para de alguna manera llegar a donde pensamos que es la raíz del problema, que son las instituciones europeas, que son aquellas que están ahora mismo implementando esa Agenda 2030 que nos coarta las libertades públicas en todos los ámbitos sociales, políticos y civiles de los ciudadanos, no solamente españoles, sino europeos. Eso serían mis últimos 4 años, y mi vida anterior es, pues es una caja de sorpresas. Vamos a abrir esa caja de sorpresas. Hemos preparado aquí un poquito en esta entrevista para conocer un poquito el perfil de persona que eres, ¿vale? O sea, que vamos a tocar un poquito toda tu vida. Vale, vamos a empezar un poquito por... Fuiste taxista, ¿no? Quiero desmontar un poquito a esa persona porque... vienes de abajo, como aquel que dice, ¿no? Eres humilde, vienes de abajo, y de eso me gusta, quiero sacarlo. Fuiste taxista. ¿Cómo fuiste a parar al mundo del taxi? Por amor. Yo acabo siendo taxista en una ciudad que no conozco, en una lengua que no hablo, en una nación que no me siento identificado con ella, como es Italia. Y bueno, yo llego a Italia, luego lo contamos porque es muy bonito. Llego a Italia, pues eso, después de haber estado en un puesto para toda la vida, ¿no? En el puesto en el que todo ciudadano español quisiera estar, pues yo decido que me largo de ahí. Y me voy a Italia sin saber una palabra de italiano, costándome muchísimo hablar y conocer a la gente, porque la gente siempre dice, el italiano es igual que el español. Irte de vacaciones es sencillo para todo el mundo, incluso para un alemán que viene a Mallorca, ¿sabes? Pero para irte a vivir y para irte a tener conversaciones y para irte a trabajar, eso la vida cambia. Y bueno, yo me fui allí por amor, por mi mujer, por Lidia, a la que la amo locamente y la amaba. Y entonces llego allí y digo, bueno, ¿y ahora qué? Me dice, digo, bueno, pues ahora pues hay que trabajar. Entonces mi suegro es taxista, y gracias a él, en la playa me dediqué a estudiar la ciudad. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que el examen de taxista en Italia, no sé, en España es oral. A ti te cogen y te dicen, tú te tienes que saber toda la ciudad, te tienes que saber todas las plazas, te tienes que saber todos los recorridos, y luego además te preguntan. No es como en España, que estamos acostumbrados a todo escrito, todo escrito, todo escrito. Entonces, claro, yo le decía a mi mujer, hostia, pero yo no sé hablar italiano. Entonces el tío cuando me pregunte, oye, tal, ¿yo qué coño le voy a decir? Y en ese momento dije, bueno, pues me lo aprendo de memoria. Entonces yo llegué al examen sabiéndome de memoria toda una ciudad y sabiéndome las preguntas que me iban a hacer o las más comunes, para que en el caso de que me preguntase, yo le respondiese en un perfecto italiano. Y así fue. Escrito, a ver, perdón que te interrumpa, pero escrito puedes estudiarlo más mecánico. Oral puedes improvisar por completo, o sea, te puedes desmontar todo lo que estudies. Sí, así fue. Pero yo tuve suerte en el primer recorrido que me hizo, que era prácticamente cruzar toda la ciudad. El examinador se me quedó mirando como diciendo, ¿pero tú eres de Madrid o eres de Milán? Y yo callado, muy serio, me hizo una segunda recorrido y plaza, bastante complicado, se lo solté, lo vomité allí.
Entonces me dice, oye, pero es la primera vez que me sucede esto con un extranjero. Y yo ya tenía las respuestas aprendidas. Yo, y encima hablas un perfecto italiano. Y yo no sabía dónde meterme. Y al final me preguntó, hay un rascacielos muy mítico en Milán, que es el Grattacielo Pirelli, en honor a Pirelli, ¿no? Y ya cuando me lo preguntó y tal, me dijo, se levantó, me dio la mano, me dice, enhorabuena, tal, has aprobado el examen de taxista. Eso fue prácticamente días antes de casarme. Yo me casé el 21 de enero del 2012. Y el día siguiente que me había casado, que me casé un sábado, el domingo, el lunes ya salí a trabajar. En una vida completamente diferente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue porque como, bueno, vosotros no lo sabéis, pero antes te lo he dicho, no va por orden, lo que pasa es que voy a ir preparando por menos acción a más acción, lo he preparado así, ¿vale? ¿Cómo fue vivir la experiencia de taxista? ¿Cómo fue para ti? Pues complicada. Fue complicada porque yo salgo de un principio de autoritas, como es el ser guardia civil, donde le dices algo a la gente, ¿no? Y tienes ese principio que la gente, el 95%, pues te dice un guardia civil, pues enséñame esto, dame esto, y la gente lo hace, y me monto en un taxi donde la autoridad la tiene el cliente. Y todos los que son taxistas saben lo que yo me refiero. Es decir, todo eso que se ha dicho siempre, el cliente tiene razón, el borracho tiene razón, el que coge un taxi, pues tienes personas pues decentes, pero también tienes gente que porque vas por aquí, que porque vas por allí. El enfrentarte a la vida de una manera diferente, porque en la vida hay dos tipos de personas: el autónomo y todos los demás. Tú no conoces lo que es la vida profesional real hasta que no eres autónomo. O sea, yo he sido funcionario, yo he trabajado en la vida normal como un asalariado y luego he sido autónomo. Y el ser autónomo te cambia completamente la vida. No existen los fines de semana, no existen las noches, no existen los lunes, ni los domingos, ni las tardes, no existe nada. Existe pagar a la agencia tributaria, existe todos los problemas que te surgen día a día y existe que prácticamente ganas lo poco que ganas lo tienes que destinar a tu propia actividad. Entonces, de salir de guardia civil a encontrarte subido en un taxi, sin autoritas, trabajando allí como un mulo para sacar adelante una familia, incluso yo me fui a trabajar por la noche. Yo me fui por la noche porque no aguantaba la gente. Digo, aquí voy a acabar con alguien. Entonces me fui a trabajar por la noche y dije, por lo menos llevo a borrachos y eso más o menos los controlo. Y entonces me puse a trabajar por la noche y prácticamente yo el taxi siempre lo trabajé por la noche. Que la noche es para hacer un podcast, porque es otro mundo. O sea, el mundo de la noche y el mundo del día son dos mundos diferentes. Y son dos mundos diferentes incluso en nosotros mismos, los seres humanos, que por la noche es como... O sea, había veces que decía, esto no es verdad, no está pasando esto. Y pasaba. Y mira que yo había sido guardia civil y que había visto de todas y de todos los colores. Y el mundo del taxi me dio, satisfacciones impresionantes que yo dije, en mi vida me hubiera imaginado vivir estas situaciones dentro de un taxi, ¿no? Pero bueno, fue así. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, una pequeña anécdota? Yo te puedo contar muchísimas. Cuéntame alguna así medio rara, graciosa. Bueno, el viaje más largo que he hecho en mi vida en un taxi, por ejemplo, ¿no? Para que te hagas una idea, un taxista, pues hace carreras normales. Imagínate uno que vive en Palma o que vive en Madrid, pues va de Palma a Andratx o se coge y, pues las carreras normales. Entonces, una tarde-noche, yo hacía el turno de 21 a 7. De 21 de la noche empezaba y terminaba a las 7 de la mañana. Y yo era muy vago. Era muy vago en el sentido de que yo siempre buscaba las paradas que menos trabajo había para estudiar la carrera de Derecho. Y entonces yo era como, a ver cuál es la que menos hay, y ahí me meto, para que no me llamen y no me molesten, ¿no? Pero esa noche fui al aeropuerto de Linate. Entonces me planto allí, llego allí y veo dos clientes jóvenes, como, iba a decir como yo, pero yo no soy joven, y entonces veo que nadie les quiere llevar. Y le veo ahí un poco, no sé cómo decirlo. Y yo me acerco a ellos, siempre salvado en las casas perdidas, y me dicen, no, tenemos que ir a Boloña. Que es como si de Barcelona te dicen de irte a Alicante. Y yo me quedo así y digo,
¿A Boloña? ¿A qué? No, no tenemos que ir a Boloña, tal. Digo, bueno. Y eso era una carrera de 400 pavos. Entonces yo llego a Boloña con ellos, ¿no? Con esta gente, ella llorando en todo el viaje llorando. Y yo diciendo, como guardia civil que era, le hacía preguntas que no me respondían. Llegamos a Boloña y digo, ahora verás, estos no me pagan. Cogen y escapan uno por otro y otro por otro lado. ¿Qué ha sucedido? No, pero me pagan. Me dice, ¿te puedes esperar? Y yo, ¿esperar a qué? Me dice, no, es que tenemos que coger una maleta y tenemos que ir a otro sitio. Y entonces ya me empiezo a bosquear y digo, a ver si en la maleta hay un muerto o algo. Y bajan con un maletón, o sea, que es como, yo qué sé, como la mitad de todo esto. Y yo veo la maleta y digo, o sea, tío, ahí llevan a alguien. Llevan a alguien ahí frito o algo. Y empecé a darle vueltas y claro, y me dice, no, ayúdanos a subir la maleta. Y yo, ¿que te ayude a qué? Digo, ¿pero dónde coño vamos? Me dice, no, es que ahora tenemos que ir a Trento. O sea, es como si de Barcelona te bajaban a Alicante y de Alicante te cogen y te dicen que tienes que irte a, no sé, a Madrid. Entonces, eso no era normal. Yo le ayudo a subir la maleta, me quedo así. Y yo, pero vamos a Trento. Y dice, bueno, a Trento no, vamos en el Trentino Alto Adige, que es en las montañas. Y yo, vale, cogemos y tiro para arriba. Y ella, venga a llorar. Y ya le empieza a preguntar. Digo, ¿pero por qué lloras? Llego allí, 800 euros de tasímetro, ¿no? O sea, imagínate, o sea, yo flipando, diciendo, bueno, esto es, no sé, o sea, esta gente de qué va. Entonces, llego, y digo, ¿tenemos que ir a alguna otra parte? Me dice, no, ya hemos llegado y tal. Entonces llegamos allí a una casa, ¿no? Yo en medio de las montañas, que digo, es que, tío, le digo, nunca me ha pasado esto en mi vida, digo, pero ha pasado algo, tal. Me dice, haces muchas preguntas. Entonces dije, vale, ya lo he entendido todo. Digo, baja la maleta tú del taxi. Y me fui. ¿Qué pasó allí o tal? Es una de las situaciones más surrealistas que me ha sucedido, ¿no? Porque luego, aparte, en todo ese viaje hice, entre que salí de mi casa, fui al aeropuerto, les llevé, fui a Trento, volví, pues a lo mejor fueron, yo que sé, 1.500, 1.600 kilómetros, ¿no? Tengo fotos del viaje que fui haciendo porque en todo esto me hacían parar en áreas de servicio porque tenían que fumar. Entonces era como, bueno, pues yo paraba allí, iba sacando las fotos del taxímetro y voy diciendo 500, 700, 900, 1000. Digo, es que esto no se lo va a creer nadie. Esa es una de las historias pues, más rocambolescas que he tenido. Te voy haciendo preguntas sobre esto. Imagínate que esta gente ha cometido un asesinato y llevan a alguien ahí dentro. Ellos, se le hubiera caído la sangre de la maleta. Pero tú imagínate que tú has tocado esa maleta y has ayudado y tal. Os paran justamente y tú vas conduciendo y ellos dicen que tú estás metido en el ajo con ellos. ¿Cómo puedes tú, siendo tú encima abogado, cómo tú puedes defenderte? Porque yo llevaba cámara. Ah, bueno, por eso te salvas. Y ponle que no lleve cámara, ¿cómo te puede llegar a defender? Hombre, si no llevaba cámara sería a lo mejor más complicado acreditar de que no has participado en un tal. Pero hoy en día, cosas buenas de la tecnología, por ejemplo, los teléfonos hubieran detectado de que tú has ido al aeropuerto, que le has cargado y que le has hecho el recorrido. No, en mi caso yo tenía cámara, además era visible, se veía delante, detrás y además con sonido, que fue una de las primeras que los taxistas en Milán utilizábamos. Entonces yo por eso estaba tranquilo, de decir, yo no he hecho nada, ¿sabes? Ahora, yo vi la maleta y dije, bueno, a ver, pesa, pero no pesa para llevar un cuerpo. no chorreaba, pero bueno, no sé. Además, luego yo miré los periódicos durante unos días y no pasó nada. Vale, ahora llegamos al mundo de la abogacía. Cuéntame, entonces estabas estudiando en el taxi y diste a parar directamente ahí, ¿no? Yo me quedo casi 6 años estudiando la abogacía en un taxi con una luz de una linterna y con el teléfono que lo metía en el parasol y entonces pues me pongo a estudiar la abogacía. Yo saco toda la carrera en la UNED, que soy de los pocos que la ha conseguido porque la UNED es muy difícil iniciar unos estudios, son muy difícil terminarlos, es muy difícil tener un título en la UNED. Para que te hagas una idea, se inscriben cada año miles de personas y no son capaces de terminar ni el 20% los títulos de la UNED. Requiere mucha constancia, mucho estudio personal, mucho sacrificio y leer muchísimo. Bueno, saco la abogacía, me saco el máster me saco la carrera de Derecho, me saco el máster de la abogacía
Y bueno, eso se queda ahí medio latente hasta que viene el COVID y es lo que hace impulsar de que yo me dedico a la abogacía. Esto es curioso porque durante los años que yo llevaba ejerciendo con el COVID, a mí la gente no me preguntaba cuántos años llevaba ejerciendo y siempre me hablaban como si yo llevase toda la vida. Entonces yo les miraba y me pedían a mi consulta y yo cuando me pedían a mis compañeros lo que intentaba hacer era, bueno, vale, pues yo me leo la jurisprudencia, me leo todo lo que yo he estudiado, veo casos similares y luego les digo lo que yo pienso. Entonces ellos lo tenían como si yo estuviera 20 años en la abogacía y yo decía, no, pero mira que yo no llevo 20 años, que yo llevo 6 meses. Bueno, pero era mi dedicación profesional. Muchos de los éxitos que yo he tenido en la defensa de los derechos humanos, como las causas que se hicieron contra el certificado COVID, la defensa de los niños en los colegios para que no fueran discriminados entre vacunados y no vacunados, la defensa de trabajadores que expulsaban o licenciaban del puesto de trabajo o de las residencias que encerraban a los ancianos, todos esos procedimientos los he ganado yo. Y en aquella época, estamos hablando del 2022, yo no llevaba ni un año de ejercicio en la abogacía. Nada. Pero era ya solo amor personal, es decir, esta gente, o sea, a los ancianos les están encerrando, a los niños les están dejando, discriminando entre tú estás o no estás. El certificado COVID de Aragón, todos estos procedimientos fueron bajo mi dirección letrada. Entonces, pues para mí ha sido un honor el poder estar ahí, defenderlo con apenas un año y medio de ejercicio. Pero yo siempre hacía la pregunta a mí mismo, ¿tú qué preferirías? ¿Una persona joven o un abogado joven que dedique buena parte de su tiempo completo diario a analizar las causas, los fundamentos, los hechos, el por qué se ha producido y que luego te defienda? ¿O prefieres a una persona que ya lo sabe todo y lo único que va a aplicar es la inercia sobre lo que lo sabe? Bueno, ahí está la persona quien decide qué es lo que prefiere, ¿no? O si prefieres una persona joven que se quiere comer el mundo en ese sentido profesionalmente, o si prefieres una persona que te va a decir, eso está perdido. Todo lo que me acabas de contar te guiaste por los valores, ¿no? Pero hablando claro y a nivel personal, como novato y tener ese palmarés, ¿cómo fue llevar eso? Tener ese palmarés nada más empezar. Pues mira, como toda mi vida, alegría inmensa cuando se ganó el procedimiento de Leo, un niño de 6 años que sufre de crisis respiratorias, reconocido por la Seguridad Social, hospitales privados, o sea, no había duda de que ese niño estaba enfermo. El colegio de Granada, donde estaba, en la vorágine del COVID en diciembre del 2021, saca un protocolo a la Junta de Andalucía y dice que los niños así tienen que ser confinados en aulas separadas de sus semejantes y que tienen que estar solos. O sea, Leo tenía 6 años. Entonces me llama la madre llorando, toda la familia, y yo diciendo, yo llevo 3 meses de ejercicio. Y entonces yo lo que hice es decir, bueno, vamos a ver lo que ha hecho la jurisprudencia durante siempre, vamos a aplicarlo y vamos a presentar un recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, protección de derechos fundamentales. Tuvimos la inmensa suerte de que el juzgado número 3 de Granada aceptó las medidas cautelares, el niño tuvo que volver a la clase sin mascarilla, con todos sus compañeros, porque a este niño incluso se le prohibió comer en la misma mesa con los demás. Y yo le dije al juez, ¿cómo es posible que unos niños que no tienen mascarilla coman juntos y él, que tampoco la tiene, tenga que comer separado? ¿Qué pasa, que comen los niños con mascarilla? ¿Cómo funciona esto? Nos dieron la razón, ganamos ese procedimiento y después la Junta de Andalucía incluso nos lo recurrió. Que lo volvimos a ganar por 3ª vez. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? Pues con una alegría inmensa, porque aquí no ha habido una actuación profesional, sino que ha habido una actuación humana, en defensa de los derechos humanos. O sea, aquí no ha habido una actuación de un abogado, aquí ha habido una actuación de seres humanos, de un juez que era un ser humano, de un abogado que era un ser humano, de una madre que decidió ser un ser humano y defender a su hijo. Por tanto, cuando hay ese cúmulo de circunstancias, nada puede fallar. Entonces, yo pues lo que sentí fue una inmensa alegría. En ese caso y en los casos de cuando despidieron a la trabajadora de Pontevedra, de cuando encerraron a la gente en Asturias o cuando se consiguió en Aragón declarar nulo el único certificado COVID que la ciudadanía ha podido declarar nulo y en el que yo tuve el honor de ser el abogado en Aragón.
Cuéntame un poquito, antes de llegar ya ahora, obviamente quiero hablar de tu rango militar. Tu rango antes de llegar a la Guardia Civil. Yo llevo muy mal el ser militar. ¿Sí? ¿Por qué? Llevaba muy mal el ser militar porque, como ves, soy una cabra loca. Y entonces yo llevaba muy mal. Es más, y te lo digo en primicia, aunque ayer lo dije, a la Guardia Civil hay que desmilitarizarla. Ostras, esto que acabas de decir va a ser... Cuidado, cuidado. Claro, cuando te lo dice un guardia civil, sí, claro, el problema siempre es que los políticos, porque hay muchos políticos que manosean con Agenda 2030, ya les conocemos a todos, pero la Guardia Civil no puede defender sus derechos siendo militarizada. A ver si nos lo metemos en la cabeza de una santa vez. Hace 20 días, creo que fue, yo estuve en una manifestación, 20 días, 15, en contra del Tratado de Pandemia, Reglamento Sanitario Internacional, como activista. En Madrid. Bueno, al lado había una manifestación de JUPOL y de JUCIL, que son las grandes asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ahora mismo. Creo que al secretario de JUCIL, que me corrijan si me equivoco, es el secretario del presidente, le han abierto un expediente disciplinario, el cuerpo de la Guardia Civil, por hacer unas declaraciones como secretario de una asociación en defensa de sus socios que son guardias civiles. Pero a alguien, o sea, vamos a ver, ¿pero en qué país vivimos? Es decir, hasta que la Guardia Civil no se desmilitarice, no van a poder defender todos sus derechos. De cajón. Así. ¡Pum! Entonces, es que, claro, cuando te viene el político y se le llena la boca con España, la Guardia Civil, castrense, militares, no tenéis ni puñetera idea de lo que es la Guardia Civil. No tenéis ni idea. No tienen ni idea de que te cuenten la munición, no tienen ni idea del vestuario, no tienen ni idea de que no puedes defender tus derechos, no tienen ni idea de que te viene un cacique y te amarga la existencia durante un año. No tenéis ni idea de eso. Y eso se tiene que acabar. No puede ser que a día de hoy todavía tengamos una institución policial, que debería ser policial, con una jerarquía militar. Pero ni en España, ni en Italia, ni en Francia. ¿Y ahora qué es esto? Entonces, como bien estamos con los aforamientos, las inmunidades y las inviolabilidades, para tener un Estado de Derecho pleno, tenemos que tener una Guardia Civil civil, como la Policía Nacional, que puedan tener unos sindicatos, que puedan tener una defensa de sus intereses y que pueda salir públicamente el presidente, el secretario o Manolo, el que sea, a decir: yo defiendo a mis asociados, y que no le abran un expediente. Eso, el día que llegue, habrá democracia en la Guardia Civil. Y hasta entonces no la habrá. Y no lo está diciendo un político, lo estoy diciendo yo, que me he chupado 12 años de mi vida en el cuerpo, que lo conozco perfectamente, que lo he mamado y que he vivido todas las situaciones que a diario viven muchos de la Guardia Civil. No lo está diciendo un cualquiera. Por tanto, hagan ustedes la Guardia Civil civil. Ya verás cómo se va a modernizar realmente el cuerpo, y como cuando suceden estas desgraciadas historias que han sucedido de lanchas que acaban matando a guardias civiles, podrán ir con todo el peso de la ley contra todo aquel que ha provocado que eso suceda. Pasemos la escoba dentro de la Guardia Civil también, ¿sabes? Un ventilador de aire fresco. Y eso se puede hacer solamente desmilitarizándola. Y nosotros vamos al Parlamento Europeo a defender la libertad, y como no, tenemos que defender la libertad en profesiones como la Guardia Civil y otras que desde luego, a mi juicio, y siendo militares, no lo son. Wow, me ha gustado todo esto que has dicho. Sabes que por aquí han pasado muchos policías y muchísimas de las cosas no pueden hablar. Entonces, que tú hayas podido hablar así tan extenso es increíble. Iba a ir por el mundo militar, pero vamos a ir primero por la Guardia Civil, ya que has hablado así. Quiero que desarrolles principales cambios, según tu opinión, ya que tú has dicho que has estado 12 años en el cuerpo, ¿qué cambiarías? O sea, desde mañana, principales cambios que hay que hacer en el cuerpo. Pues, desmilitarizar la Guardia Civil, punto número 1, y de ahí salen ya todos los demás. Y dotar a un cuerpo policial, como es la Guardia Civil, de un sueldo digno y justo. Vamos a ver. Si tú tienes un cuerpo militar, donde en ese cuerpo militar cualquier cosa que digas te van a abrir un expediente y tienes un sueldo de mierda, pues entonces es que la Guardia Civil está maniatada. ¿Cuánto tiempo llevan reclamando subidas salariales?
que se les equiparen con policías autonómicas o policías locales. O sea, ya no están pidiendo que se les equipare, no sé, con, yo qué sé, tío, con un sheriff de Estados Unidos. Están pidiendo algo que es lógico y normal. ¿Por qué les tienen así? ¿Cuál es? ¿Por qué cobran menos incluso que un policía nacional? ¿Por qué? Porque están militarizados. ¿Qué has dicho anteriormente que os contaban la munición? Claro. O sea, vamos a ver, tú tienes absolutamente, dentro de la Guardia Civil, tú tienes un procedimiento en el cual, al ser militar, todo, absolutamente, todo está bajo una jerarquía militar. Todo hasta el papel higiénico. O sea, tiene que quedar registrado todo, vaya. No, pero en el sentido de que tú no puedes ir como... Tú tienes un sindicato donde puedes protestar y el sindicato tiene una fuerza en decir, pues esa metáfora que yo he puesto de la que te cuentan la munición, pero tú tienes un sindicato que te defiende. O tú tienes un sindicato que tú, por ejemplo, no cobras un complemento, lo que te sea, y tienes a alguien que te defiende. O en teoría te va a defender, ¿ok? Pero cuando tú no tienes a nadie, ¿quién te va a defender? Tú. O sea, tú vas a ir a elevar dentro de la cadena de mando para reclamarte unas zapatillas. ¿A qué no? Pues te compras los zapatos tú. Eso es la Guardia Civil. Claro, cuando a la gente le ve y se le llena la boca, yo digo, bueno, pues es que tienes que saber lo que está detrás de esa persona, ¿no? Y detrás de ese ser humano que está ahí. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. La Policía Nacional es diferente, porque la Policía Nacional, pues gracias a Dios, es civil y por lo menos tiene una defensa, tienen sus sindicatos y bueno, pues tienen eso. Que también está perjudicada, que también tienen un sueldo de mierda, que también no se les equipara a las policías autonómicas y que también tienen reivindicaciones, cierto, pero ahora tú pregúntale a un guardia civil y pregúntale a un policía nacional en el mismo puesto de trabajo si gana lo mismo y si tiene los mismos derechos y las mismas libertades. Ya verás como el guardia te va a decir que no. Quiero que me digas, que me hables sobre esto, como guardia, como abogado y ahora ya como político. ¿Qué está ocurriendo con todos los accesorios y el material policial? ¿A ti te parece normal que un guardia civil? Yo ahora no lo sé. Yo no tenía chaleco antibalas. ¿A alguien le parece normal que un policía no tenga chaleco antibalas de dotación? O sea, vamos a ver. No sé, tú eres cámara, ¿no? Imagínate que tú trabajas para una cadena de televisión y te contrata la cadena de televisión. Y te dice, no, es que tú te tienes que poner tu cámara. Hombre, me has contratado tú, me tendrás que dar la cámara, ¿no? El chaleco antibalas te sirve para salvar vidas. Entonces, ¿es lógico que un guardia civil no tenga un chaleco antibalas de dotación? Hoy en día a lo mejor los tienen, pero podríamos decir, ¿todas las mujeres dentro de la Guardia Civil tienen chaleco antibalas de mujeres o utilizan el de los hombres? Si le dan un chaleco de hombre a una mujer dentro del cuerpo, ¿a quién reclama esa mujer? O sea, ¿esa mujer cómo puede ir a quién le reclama? ¿Al mando? Al mando le dice, oye, me has dado un chaleco de hombre. Y te dice, es el chaleco asignado del servicio. ¿A quién narices reclama esa Guardia Civil? A nadie. Entonces, se da esta disyuntiva. ¿Tú qué haces para proteger tu seguridad? Te compras un chaleco antibalas, ¿no? Y ahora se da otra más. Y ahora te ve el mando y te dice, oye, pero ese chaleco no es oficial. ¿Qué haces con ese chaleco? Quítatelo. ¿Alguien ve esto lógico? ¿Esto sucede en la Guardia Civil? ¿Estos casos que yo acabo de decir suceden? ¿Suceden o no suceden? ¿O se silencian? ¿Cuántos suicidios hay en la Guardia Civil? ¿Cuántos suicidios hay en la Guardia Civil? ¿Qué hace la Guardia Civil para prevenir los suicidios dentro del cuerpo? ¿Cuántos suicidios existen dentro de la Guardia Civil y en los otros cuerpos policiales? ¿Cuántos? ¿Por qué suceden? Porque eso tiene una explicación, o debería tenerla. Es decir, cuando se sucede un evento, vamos a decirlo, catastrófico, hay que investigar las causas del evento, no quedarse, se pegó un tiro porque tenía deudas. Bueno, pero a lo mejor ese hombre se pegó un tiro no porque tenía deudas, porque podría tener deudas, pero no ser el motivo por el cual se pegó un tiro. Investiguemos el porqué. Eso es un secreto a voces en la Guardia Civil. O sea, a mí no se me puede negar. A mí, estando aquí destinado en Palma de Mallorca, en el aeropuerto, se pegó un compañero mío un tiro en la cabeza. ¿Por qué? ¿Se investigó? ¿Se investigan estas cosas? A mí me parece lo suficiente de entidad como para investigarse el por qué la Guardia Civil tiene un alto número de suicidios que, vamos, que yo creo que supera a la Policía Nacional, a los Mossos, a la Ertzaintza y a todos.
Bajo tu punto de vista y tu opinión Por personal... la presión. Porque es inaguantable. Claro, y ya está, es que no hay más. Ahora, que lo hagan técnicamente, que lo diagnostiquen, que prevengan y que eso no se vuelva a suceder. Y que no vuelva a pasar. ¿Cuántas bajas médicas existen, psicológicas o psiquiátricas? ¿Están vinculadas o no están vinculadas? Todas estas preguntas, ¿por qué las tenemos que hacer nosotros desde fuera? ¿Por qué no se hacen desde dentro? ¿Por qué? ¿Quién va a ir a denunciar eso, a decir algo? Nadie. ¿Cuántos casos de mobbing puede haber? Claro, pues oye, desmilitaricen la Guardia Civil, empiecen por ahí. Hablando, has sacado por ahí un poco lo de los militares que ha pasado hace poco de Barbate y todo eso. Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Piensas que habría que lanzar los militares al mar? No. Por así decirlo. No, ¿Qué harías en las costas? No vale de nada. Vamos a ver, los flujos migratorios no dependen de que tú tengas a la Armada de frente a Marruecos o a Libia. No depende de eso. Los flujos migratorios son impredecibles y están manejados por Estados Unidos de América y por los lobbies. Punto. Que son los que generan desestabilización en las regiones y provocan esos flujos. Primaveras árabes. ¿Qué pasó con las primaveras árabes? ¿Quién las fomentó? ¿Quién las instrumentalizó? ¿Quién las dotó de dinero? ¿Quién derrocó o quiso derrocar al régimen de Siria? A Gaddafi. ¿Quién está ahora fomentando en Marruecos todo lo que está sucediendo? Estados Unidos, pero tú no te quedes en Marruecos. Es decir, vamos a ver, hay que levantar un momento la cabeza y ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El conflicto de Ucrania, ¿no? El conflicto de Israel, el conflicto que puede haber con Marruecos. ¿Quién está detrás de todo eso? No es Marruecos, es Estados Unidos, es la política atlantista. Por tanto, a mí no me vale que tú le digas, vamos a hacer un reconocimiento facial a todo que entra. Pero tío, o sea, tú en un Estado de Derecho, cuando mi libertad te la vendo por la seguridad, el Estado se ha quebrado. ¡Pum! Se acabó. ¿Y quién está haciendo eso? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa se ha convertido en el laboratorio de la Agenda 2030. Y dentro de ese laboratorio, cada país es seleccionado, Italia y España sobre todo, por el tema de la inmigración. Y te lo aplican cada día. Tú ahora te coges un vuelo en Palma de Mallorca y yo cada vez que vengo aquí veo cada vez más lo del reconocimiento facial. Y te dicen, no, tío, es por tu seguridad y es voluntario. Hasta el día que te quieras subir en un avión y que te diga, no, es que tienes que pasar por ahí. Oye, pero yo no quiero que mi cara la tenga AENA. Pues no vuelas. ¿Cómo que no vuelo? Es por tu seguridad. O sea, te lo meten para prevenir la inmigración ilegal cuando la realidad es que es para ti. Y todos estos flujos migratorios que existen y todas estas batallitas que nos cuentan de Marruecos, todas están detrás de Estados Unidos y todas están fomentadas por esa política atlantista que tenemos una guerra en las puertas de Europa que nadie quiere, porque no hay un solo ciudadano europeo que quiera una guerra en Europa. Todo ese dinero que está yendo a Ucrania, no va a Ucrania. ¿Sabes a quién va? A los lobbies. ¿A quiénes? A los americanos. Todo lo que está sucediendo en Israel, ¿a quién perjudica? A los flujos migratorios que hacen que entren en Europa. O sea, es que no es tan difícil verlo. Entonces, ¿de qué nos vale poner a nosotros a la armada delante de las costas cuando hoy en día la inmigración es como si tú tiras un azucarillo en un agua? No va a servir de nada, absolutamente. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cojan ustedes las cosas y váyanse a su casa. Punto. ¿Ves posible una tercera guerra mundial? No, no la veo posible. Es que al paso en el que vamos, lo que pretende Estados Unidos es, pues eso, el Big Reset, un antes y un después. Ha venido ya todo enlazado. Me encantaría, por favor, que nos explicaras a todos qué es la Agenda 2030. Pero yo te lo voy a explicar de una manera, no como la explican los políticos al uso, sino te lo voy a explicar en un taxi. Yo cuando me subo a un taxi, como yo soy taxista, le digo, te voy a pagar con tarjeta cuando llegue. ¿Sabes lo que es la Agenda 2030? Me dice, no. Digo, ¿y si te pago en efectivo? Entonces el tío ya se me queda mirando y dice, ah, claro. Digo, pues te voy a explicar lo que es la Agenda 2030. Si yo te pago con tarjeta una carrera que cuesta 50 pavos, yo te voy a dar a ti 47.
Si tú pagas con tarjeta esos 47 euros y te compras un pantalón, unos calcetines, una camisa, no son 47, son 43. Y así sucesivamente. El dinero en efectivo es libertad. ¿Qué te quieren hacer ellos? Quitarte el dinero en efectivo. ¿Qué hace Uber? ¿Qué hacen determinadas empresas como Airbnb, etcétera? Destruyen las profesiones y te dicen, es economía colaborativa. No, perdona, vosotros sois unos piratas que habéis entrado en un sector hiperregulado, porque yo cojo un taxi del aeropuerto de Palma, vengo aquí y ese tío tiene un taxímetro, tiene todo lleno de, ¿cómo se llaman? Los arancelitos estos que tienen, paga el seguro, tiene una tarifa que está regulada, no se puede salir de la tarifa, etc, 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 y encima toda la población le pone a caldo diciendo que, bueno, que prácticamente el taxi son unos ladrones, pero yo me cojo el mismo recorrido, me lo hago a las 4 de la mañana con Uber y me cobra 4 veces más. ¿Por qué? Porque aplica un algoritmo. Te han mentido. Te han mentido. ¿Qué es la Agenda 2030? El control social. Cuando tú no tengas un taxi, cuando tú no puedas ir al supermercado, cuando tú no tengas manera de gestionarte autónomamente, se te va a decir qué vas a comer, con quién vas a viajar, dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, qué educación van a tener tus hijos, y tú no vas a poder hacer nada. Ahora, identidad digital, permiso de conducción digital, certificado sanitario digital. Se te va a crear una carpeta europea. Si tú no estás dentro de esa carpeta, no puedes pedir créditos ICO, no puedes pedir créditos al banco, no podrás ni enseñar tu permiso de conducir a la policía. Y alguno me dirá, ¿pero qué está diciendo este chalao? En Italia, el permiso de conducción físico desaparece. Solo lo podrás tener en el teléfono. ¿Qué pasa cuando el teléfono no funcione? ¿Qué pasa cuando ellos querrán que el teléfono no te funcione? Es lo que conocemos por algunas películas, el verdadero apagón, ¿no? Entonces, eso es la Agenda 2030. Es el control social sobre decirte, ay, la inmigración, qué mala es, hay que perder la libertad. Todo lleno de cámaras. ¿No? Ay, no podemos tener dinero en efectivo porque la gente es una basura fiscal. O sea, nosotros. O sea, los currantes, ¿no? Somos los evasores. Y vosotros, que sois una panda de ladrones y de chorizos, que gracias a las inmunidades y privilegios e inviolabilidades hacéis posible que la política sea pues el arte del mangoneo para vuestros bolsillos, porque si no tuvieran eso, no podrían hacer lo que hacen. Todo eso es control social. Control, control, control. ¿Y al final qué pasa con el control social? Pues que la Agenda 2030 pues se implementa en todos los ámbitos, los certificados sanitarios, cuando te decían, tío, no es por la solidaridad colectiva. Pero vamos a ver, los policías de balcón, la gente que te salía públicamente y te señalaba, ¿no? Que decía, ¿qué hace este tío por la calle? Andando, ¿y a ti qué te importa? O sea, yo no estoy poniendo en peligro a nadie, pero te hacen ver como que es así y que esa gente, esos policías de balcón son los que están defendiendo la democracia, la libertad, etc, etc, etc. ¿Hablamos de enfermedad social? Bueno, yo creo que es una enfermedad social provocada además por el COVID, que ha sido el instrumento para la implementación final de la Agenda 2030. Es decir, el COVID es el elemento que se lanza para determinar si la población está preparada o no para lo siguiente que va a venir, que es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, fue una prueba piloto total. Le salió bien al 87%. Entonces, si tú haces un proyecto de lo que sea y al 87% tú dices, oye, me ha salido muy bien, ¿tú qué haces? ¿Lo implementas o no? Vas adelante, pero vas con todo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Quiero, como has dicho anteriormente, vamos a mirar más para atrás, ¿no? Vamos a ponernos en tercera persona, ¿no? Vamos a... ¿Qué quieren hacer con todo esto? ¿Cuál es el objetivo de la Agenda 2030? ¿Control social? Pero, ¿te lo dice Harari? ¿Para qué? Bueno, porque sobra gente. O sea, ahora mismo se ha creado un sistema en el cual hay una clase, vamos a decirle, media, llamémosla así, donde no se puede seguir para ellos sosteniendo este sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, según ellos, se cae. ¿Y eso es cierto? No, no es cierto. Pero es lo que te venden. ¿Por qué? Porque al final es control, es avaricia, es ego y es el dominar el poder por esas masas en las cuales ellos, para ellos esto es como un videojuego y tú eres el bien o el mal. Y ellos están jugando contigo. Harari lo explica muy bien. No existen derechos humanos. El ser humano es pues como, yo qué sé, como un vaso de agua. No tienes nada y tú estás aquí porque tienes que estar, eres materia, como una montaña. Ellos te dicen, tenemos que generar, a través de la inteligencia artificial, que ya está llegando y no está regulada, una pérdida masiva de puestos de trabajo, porque no nos equivoquemos. Es decir,
un taxista no se transforma de la noche a la mañana en un programador de inteligencia artificial. Muchas de las profesiones van a desaparecer. Tú vas hoy en día a supermercados donde todo está automatizado. Incluso en Italia hay supermercados donde ya no hay cajeros. ¿Y tú crees que una cajera de un supermercado va a programar en inteligencia artificial? ¿Se va a poder transformar? Es que ni siquiera es un cambio generacional, es un cambio... Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú con perdón, las cajeras, pero qué haces tú con profesiones que desaparecen? Subvención, paguita, para darle de comer. La doy 600 euros, 700 euros. ¿Por qué? Porque para ellos esa persona es un desecho. Pero no la pueden dejar libre, porque si tiene hambre puede haber revuelta. Entonces la dan, la paga. Y esa persona está más o menos callada. Claro, cuando tú tienes un número que serán miles de millones de personas que cobran una paga, necesitas una pandemia muy mortal, un 20% han dicho, que va a ser próxima, que ya está anunciada y que va a acabar con el 40% de la población. ¿Por qué? Porque es a la que tú le vas a pagar la paga y a la que te quieres quitar de en medio. Esto se está dando mucho bombo y tal, y muchos dicen que es mentira, muchos dicen que es verdad, tal y que cual, pero está genial porque tú estás aquí. ¿Crees que va a haber una gran pandemia como esta que hemos vivido? Bueno, yo he estado en Davos, en enero de este año del 2024, estaba puesto inteligencia artificial, desinformación, subvención estatal por la pérdida de puestos de trabajo, nueva y anunciada pandemia mortal al 20%. O sea, lo tienen en un borrador. No, te lo dicen, porque ellos siempre lo han dicho. Entonces, claro, de estas 4 patas, ¿sabes lo que les falla? Esto que estamos haciendo tú y yo, la información. ¿Qué no les ha salido bien en el instrumento del COVID? Aparte de un tanto por ciento de la población que decidió pues, preferir la libertad por encima de muchas cosas. La información libre. Ese plan no puede implementarse mientras que haya medios de información libre, como este. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Prohibir esto? ¿Eso lo he dicho yo? No, eso lo dice la presidenta von der Leyen. Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones, porque ha habido desinformación. ¿Y cómo podemos hacer que no haya desinformación? Eliminando los canales de desinformación. O sea, te lo dicen en la cara. ¿Quiénes han sido los principales desinformadores durante estos 4 años? Ellos, los gobiernos, que nos han mentido. Pero en cambio te dicen, no hay que cerrar estos medios. Los medios pequeños, Telegram. O sea, nosotros venimos de meter una querella al juez de la Audiencia Nacional por coartar la libertad y pretender cerrar un canal con 8,5 millones de personas. Entonces, es donde van. Es decir, en el momento que eliminen la información libre, por decirlo así, el plan ya está. Solamente tienen que ejecutarlo. Porque sin información, la gente cogerá como el libro de Orwell y dirá, la guerra es la paz, la guerra es la paz, la guerra es la paz. Y lo repetirán como loros, como lo hacen, por cierto, ahora, ¿no? Con lo de la solidaridad colectiva, la seguridad colectiva. Pierde tus derechos por seguridad. Pues es lo mismo. Quiero que te la juegues, ¿vale? Ahora mismo es hablar por hablar, pero ¿dónde crees que va a acabar la humanidad de aquí a 50 años? No llegamos al 2030. O sea, nosotros como civilización, así no se llega al 2030. O sea, nosotros ahora tenemos un momento determinante de la historia en los próximos 2 años que pueden ser absolutamente determinantes en o cambiamos el rumbo de la historia o estamos abocados seguramente a la destrucción como civilización. ¿Por qué? Porque ante una guerra nuclear a las puertas de Europa, dime tú cuál es el futuro que puede haber. Ninguno. Es que ahora ya está todo pendiente de un botón, ¿eh? ¿Y quién tiene el botón? Es decir, Rusia tiene un botón, el otro tiene un botón y nosotros estamos en medio y en vez de coger y decir, oye, vamos a hablar con las partes para que intenten arreglarlo, tú sabes que la Unión Europea no ha activado un solo mesa diplomática entre la Unión, Ucrania y Rusia. ¿Eso es normal? Porque Estados Unidos no le deja. ¿Tú ves normal que Europa compre el gas a Estados Unidos pagando cuantiosas sumas económicas desproporcionadas en vez de comprárselo a Rusia? ¿Eso es lógico? No, no es lógico. ¿Y por qué se hacen? Por intereses geopolíticos gobernados por parte de Estados Unidos y donde tenemos una casta política en Europa que nos ha abandonado. Casta
que si no estuviera sujeta a las inviolabilidades y los ciudadanos pudiéramos ir contra ellas, no harían lo que hacen. Quiero que me hable porque vamos a llegar al Parlamento, ¿vale? Luego tengo algunas cosas que vamos a hablarlas después, pero como ya la entrevista desarrollada así, la voy a sacar ya, ¿vale? Quiero que me hables de Justicia Europa, ¿vale? No sé si lo he dicho bien, perdona. Justicia Europa, ¿vale? Háblame, ¿qué es? Justicia Europa es un movimiento en el cual una serie de personas decidimos acudir a las instituciones europeas, a las instituciones políticas, porque de nuestra experiencia en todos estos años, después de la crisis del COVID y durante el COVID, nos hemos dado cuenta de que, como he dicho, pues que esta justicia está ciega, está sorda, está muda, está manca, y que la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de cambiar las cosas es ir a las instituciones a cambiarlas. Claro, esto genera posiciones contrapuestas por parte de una parte de la ciudadanía, las cuales algunas nos dicen que os vais a convertir en políticos. Bueno, no, porque nosotros llevamos un contrato electoral donde decimos que hay que quitar las inviolabilidades, quitar los aforamientos, rotar el puesto de eurodiputado, es decir, poner una serie de cortafuegos a la corrupción. ¿El ser humano se corrompe? Sí, no hace falta que nadie nos lo diga. ¿Por qué los políticos se corrompen y por qué los políticos actúan impunemente? Porque en el Estado de Derecho en el que vivimos tienen los mecanismos para hacerlo. Si nosotros eliminamos esos mecanismos, se vuelven como tú y como yo. Si es la justicia ordinaria quien les juzga, el que va a robar se lo va a pensar 2 veces. Bueno, 2 no, se lo va a pensar 70.000 veces. ¿Ahora qué hace? Ahora no se lo piensa. Ahora encima pone precio al robo y lo fija él. ¿Qué decidimos nosotros? Acudir a las instituciones para luchar e intentar que esa disyuntiva a partir de ahora no se produzca y que haya una mayoría social importante en Europa que esté en contra de todo lo que está pasando con la implementación de la Agenda 2030 en todos los sentidos. En todos los sentidos, en el sentido del trabajo, en el sentido sanitario, en el sentido de la libertad. Nosotros no decimos que tú tengas que pagar con efectivo. Nosotros no decimos que tú no puedas utilizar un ordenador. Nosotros no te decimos lo que tú tienes que hacer. Nosotros lo que decimos es, usted no me puede prohibir a mí pagar en efectivo. Usted no me puede prohibir a mí presentarte mi documento nacional de identidad o presentarte mi teléfono. Eso es una decisión mía. En el momento en el cual usted, entra en juego y me prohíbe el que yo pueda utilizar mi DNI, usted está coartando mi libertad. Si yo no puedo pagar en efectivo, usted está coartando mi libertad. ¿Entiendes? Y nosotros lo que defendemos es que tú tengas la libertad de hacerlo y el Estado no puede. Porque además si lo hace tú te convertirías en una minoría social. Las constituciones, las cartas europeas de derechos fundamentales están constituidas bajo un principio analógico. Se crearon cuando no existía la inteligencia artificial, ni el sistema digital. Por tanto, usted no me puede decir a mí que yo tengo que llevar en un teléfono, o no me puede decir, como ya sucede, que yo no puedo pagar en efectivo en un avión. Tú ahora te coges un avión de aquí a Madrid y tú no puedes pagar una botella de agua con moneda de curso legal. ¿Eso es normal? No, y te dicen, es por tu seguridad. ¿Pero qué seguridad? O sea, vamos a ver, yo te pago en dinero y tú me devuelves en dinero. No te dejan. Claro, dice, eso no va a pasar nunca, me dice mucha gente. Bueno, yo no podía viajar a Estados Unidos porque no tenía un certificado sanitario. Yo hoy en día no puedo pagar en un determinado vuelo una bebida o una comida porque no llevo tarjeta de crédito. Eso no es normal. Y eso se va a implementar cada vez más. Y eso va a llegar a un punto en el cual tú con tu coche eléctrico te dirán, no, tú no puedes cargar el coche. Es más, no puedes salir ni de casa. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a través de tu tarjeta de crédito te andas comiendo bollos todas las tardes y te has vuelto diabético. Entonces lo que tienes que hacer es estar en casa. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Lo que nosotros proponemos es decir, oye, si tú te quieres morir zapándote bollos, pues te muérete zapándote bollos. Hablando de lo del botón, lo que hablábamos... jugando con ese juego, tienen el control del botón, ¿no? Del famoso apagón de las películas, lo que decía yo anteriormente, cuando tengan el control absoluto de tu vida es cuando yo quiero funcionas, cuando yo no quiero no funcionas, ¿no? Entonces, obedeces o no obedeces y así, ¿no? Será con el látigo, ¿no? Bueno, el certificado digital va a acabar en eso. Tú vas a tener un certificado digital, en ese certificado digital estará todo. Tu permiso, estará tu préstamo, tu hipoteca, tu trabajo, tu nómina, tu dinero, en qué te lo gastas. O sea, si tú coges un recibo del banco hoy en día, me parece que es de la tarjeta de débito, te aparece ya, has consumido no sé cuántos gramos de CO2. Eres malo. Pero lo cojonudo de esto es que tú, si te metes en internet, y se lo digo a toda la gente, poner crédito climático. Tú hay una página que te metes
y pagas con tu tarjeta y compras crédito climático. Es decir, 50 euros, 60 euros, 70 euros. Y tú dices, oye, tío, ¿esto es una estafa? O sea, estos son estafadores. O sea, esta gente me está diciendo que yo estoy consumiendo CO2 y me dicen, bueno, para liberarte de ese peso, puedes pagar con tu tarjeta, compras crédito climático y así favoreces que no se hunda el CO2. Y dices tú, pero tío, o sea, esto, el truco ¿cómo se llamaba el truco de la bolita? Es lo mismo. Es lo mismo, pero bueno, a lo grande. Pues esto es lo que es esta gente. Me has hablado de corrupción, me has hablado de transparencia y demás, ¿vale? Quiero que me hables esto a nivel nacional. ¿Qué harías con tanto político? Es decir, con tanto número de políticos. ¿Bajarías, disminuirías? Más que con número de políticos, lo que se haría sería eliminar todos esos privilegios que tienen y que hacen que sean o sea, hacen que la inmunidad se convierta en impunidad. Porque no es cuestión del número de políticos, que hay muchos y hay que eliminarlos, sí. No, es cuestión de que tú, aunque los elimines y les hagas pocos, van a tener siempre la impunidad. Por lo tanto, ya no es una cuestión de número, que sí, que hay que reducirlos. Lo que hay que hacer es quitarle los privilegios. Porque si no, aunque sean muchos, mangarán, o sea, serán chorizos muchos. Pero si son pocos, esos chorizos serán por valor de todos los demás. Tengo aquí varios puntos que tenéis aquí, en vuestra página web, que vamos a tratar, que uno de ellos es este, y quiero que los desarrolles, ¿vale? Uno de ellos es la firma contra la OMS. Desarróllame esto, por favor. La Organización Mundial de la Salud está ahora mismo negociando un tratado de pandemias y un reglamento sanitario internacional. Muy sencillo. La OMS se crea en 1946, después de las Naciones Unidas, y se le dota de inmunidades, privilegios y inviolabilidades. En el año 70, alrededor, se crea el Reglamento Sanitario Internacional para los viajes. Y se crea un certificado, por decirlo así, un pasaporte sanitario de vacunación. Para determinados países, y tú poder acceder, necesitabas estar vacunado del cólera, de la rabia, de lo que fuera. Bien. A raíz de la crisis del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, que actualmente está financiada casi totalmente por entidades privadas, como es la Fundación Gavi, Bill Gates, etcétera, 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 decide crear otro instrumento jurídico que se va a llamar Tratado de Pandemias. Y se actualiza el Reglamento Sanitario Internacional, que servía de pasaporte. ¿Qué sucede? Que se implementan dentro de esos instrumentos jurídicos violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es? La libertad de información, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la integridad física, y se pone por delante los beneficios económicos de las grandes multinacionales, del Big Pharma y de los lobbies americanos por encima de tu libertad. Eso ahora, en mayo del 2024, se va a votar. Si eso sucede y se implementa un tratado de pandemias y se actualiza el Reglamento Sanitario Internacional, los ciudadanos europeos y los ciudadanos del mundo, pero sobre todo los europeos, habremos perdido la libertad. ¿Por qué? Porque lo que la Organización Mundial de la Salud no tiene son los datos sanitarios. La Organización Mundial de la Salud tiene todo ahora mismo, porque tiene el certificado COVID, que lo han transformado en un certificado sanitario perpetuo de viaje. Pero lo que no tiene son tus datos, porque tus datos los tiene el gobierno. Y lo que quiere la OMS es tener tus datos. En el momento que tenga tus datos, game over. Se acabó. Buen tema que has sacado ahí. ¿Cuánto valor tienen los datos de cualquier persona? Porque muchas personas no saben que se venden nuestros datos desde que entramos en cualquier página web mismo. Los datos sanitarios, según todos los reglamentos, leyes europeas, nacionales e internacionales, son datos de especial valor y sensibles. Nadie tiene que saber tu enfermedad. Nadie, porque si no volveríamos a las viejas épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde se te eliminaba por ser un disminuido, tener una discapacidad o una enfermedad. Y desde entonces esos datos pasaron a ser esenciales, secretos, privados y confidenciales. Y tú ahora, una organización los va a tener teniendo una financiación público y privada y sin que esa organización sea responsable de sus actos por las inviolabilidades que tienen. ¿Tú le darías tus datos a una organización así? Yo no. Yo no se los daría jamás. Eso es vender tu vida, es vender tu pasado, es vender tu enfermedad, es vender tu libertad. Y tu libertad no se puede vender.
No puedes hacerlo. Tienes que luchar por ello, porque en el momento en que tú vendas tu libertad a la Organización Mundial de la Salud, prepárate para lo que va a venir después. Vale, háblame de, has hablado antes del dinero en efectivo y lo de la libertad, esto vamos a zanjarlo porque ya has hablado anteriormente, pero de la transparencia de la OMS. Háblame, ¿por qué habláis de esto, de la transparencia de la OMS? Porque no hay transparencia. Porque es una organización que no existe la transparencia. Cuéntame algo de lo que se está hablando mucho, qué está ocurriendo con los cielos, con el tema de los aviones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienes ahí... Tú sales aquí fuera un día y miras el cielo y lo vas a mirar a las 5 de la tarde y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué me he perdido? Para hacer una investigación seria de lo que sucede, no nos podemos guiar por las redes sociales. Punto número 1. ¿Por qué? Porque ahora mismo si tú sales hoy a las 8 de la mañana, ves el cielo y lo ves a las 6 de la tarde, algo no es normal, ¿vale? Pero lo que no se puede decir es que salen avioncitos con un chorrito y el chorrito tira y te está tirando nitrato de amonio. Hombre, a ver, seamos serios. Lo que hay que hacer es una investigación del por qué está sucediendo esto. ¿De dónde sale eso? ¿Sale del combustible de los aviones? ¿Hay aviones que están tirándolo? ¿Desde cuándo hay este procedimiento? ¿Por qué sí a veces y si no? Esto hay que llevarlo al Parlamento Europeo y tenemos que investigarlo, pero tiene que ser una investigación seria. Lo que no puede ser es que tú tengas una opinión al respecto y si no le gusta a alguno ya te dice, la Tierra es plana. Bueno, pues a lo mejor hay que investigar si la Tierra es plana, pero lo que no me puede decir usted, ¿por qué le tengo que creer yo a usted? ¿No? Y el tema de los aviones, pues es evidente de que algo, lo que sea, que está ahí arriba, pues se nos está escapando de lo que está pasando. Y no es normal, claro. No es normal que a las 8 de la mañana el cielo esté azul y a las 7 de la tarde no. Sin haber hecho una investigación, ¿en qué puede llegar a afectar? ¿Cómo crees que afecta esto, lo que esté ocurriendo? A la contaminación, al cambio climático que le dicen ellos. Es decir, tú imagínate una teoría, ¿no? La voy a suponer. Hoy en día hay en tantos por cien vuelos comerciales, pues yo que sé, puede haber 200, 300, 500% más que hace 10 años o 1000. Y los aviones llevan queroseno y llevan combustible. Eso genera contaminación. Es decir, tú, si estás volando en un avión a diferentes alturas y tú tienes un avión paralelo a ti a 10.000 metros y él está volando a 10.500 o a 9.500, tú estás viendo como esa estela que tú ves de abajo la ves blanca, desde arriba la estás viendo negra. La ves negra. Ves el hilo negro. Eso es que se quema el queroseno. Podemos hablar de que puede haber un aditivo en el cual a través de ese aditivo estén echando lo que queráis, vale. Pero eso contamina, claro que contamina. Ahora, ¿qué sucedería si un día se despierta la presidenta von der Leyen y dice, es verdad, los aviones han contaminado el globo terráqueo de tal manera que el CO2 lo han destruido y tenemos que dejar todos los aviones en tierra? ¿Qué sucedería entonces? Ya tendrías otra crisis creada, de la nada. Y entonces todos aquellos que les negaban lo que estaba pasando, ¿qué dirían? Yo lo sabía, es verdad, es verdad, es verdad. No sé, o sea, ¿que hay algo que no es normal en eso? Absolutamente, pero hay que investigarlo de manera seria y no estamos en condiciones de hacerlo ni tenemos los elementos de juicio necesarios para hacerlos. Háblame del cambio climático. ¿Hay cambio climático? ¿No hay? ¿Tira para el calor? ¿Tira para el frío? ¿Qué está ocurriendo? Yo, el que tiene que hablar de cambio climático es el que sepa si hay cambio climático, yo no lo sé. Yo no tengo ni idea. Es decir, yo tengo 40 y... ¿Cuántos años tengo? Yo 45 ya, ¿no? Tengo 45 años. Yo pasé aquí un verano en Mallorca en el 2003 que fue horrorífico, horroroso, con un calor de la hostia, como jamás había vivido. Y luego tuve otro en Milán. Bueno, mi opinión, ¿existe para ti el cambio climático o tú lo percibes a diario? Bueno, yo cuando miro al cielo a las 5 de la tarde y veo que no hay cielo, percibo que hay un cambio climático. De lo que tengo en el cielo con los aviones, sí, eso sí que lo veo y digo, esto no es normal. Pero por lo demás yo, no sé, no veo nada que no viese hace 20 años. Vale, háblame sobre no a las guerras. Lo has dicho varias veces, lo tenía yo aquí apuntado. Es un punto que vosotros ahí tenéis en la página web. Cuando dices no a las guerras, ¿qué te refieres? Porque... El no a la guerra significa no al negocio de la muerte, no a la sangre, no a la pérdida de vidas humanas, y la gente tiene que entender que una guerra, yo te puedo hablar de dos guerras, la guerra de Bosnia y Herzegovina y la guerra de Kosovo, ¿no? Guerras europeas.
la gente puede hablarte de las guerras en Israel, de la de Ucrania, de la que sea. Las guerras son pérdida de vidas humanas. Y en las guerras lo que se fomenta es lo peor del ser humano. La guerra es un fracaso de la democracia. Absoluto. Es un fracaso del ser humano. En el momento en el cual se matan hermanos, se matan hijos, se matan padres, se matan vecinos, eso es un fracaso de la humanidad. Nosotros no podemos fomentar la guerra, tenemos que fomentar la paz. Y máxime aquí, en Europa. Yo no puedo vivir en un país o en una nación o en un continente donde ahora mismo se esté fomentando el negocio de la guerra para que se lucren los lobbies y 4 más. Siéntense en una mesa, hablen de todo, lleguen a un acuerdo, ¿no? Y pongan encima la vida de las personas que el dinero y las armas. Así de sencillo. Si tuvieras que poner un número, una escala del 1 al 100, lo que para ti es la democracia, hablando de España, ¿cuál sería ese número? Actualmente, del 1 al 100 para ti, en el punto que estamos ahora mismo, hoy. Pues mira, a nivel de legislativo, un 0, a nivel ejecutivo, un 0, y a nivel judicial, un 1. Estamos hablando del 0 al 100, ¿eh? Sí, eso, 001. Eso es lo que hay. Y en ese porcentaje, en esa media, ¿cómo queda España a nivel mundial? Ya no te voy a decir europeo, España, ¿eh? Esto es España. Ya. A nivel europeo, 0, 0, 0, 0 y 0. O sea, es un triple 0. Es un win-win-win. No hay nada. Es decir, vivimos en un estado quebrado absolutamente por culpa de las élites y de los favoritismos de una constitución que es un papel mojado, que no vale de nada y que es la culpable de esta situación que nos ha llevado hasta ahora. Si tuvieras que hacer un top países, ¿en qué número europeo estaríamos? ¿En democracia? Sí. ¿Comparado con la Unión Europea? Bueno, es que la Unión Europea ahora mismo es como, vamos, si España es un 0,01, la Unión es un 3,2,1. ¿Tú sabes que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay jueces que han pertenecido a la Comisión Europea? O sea, tú imagínate que a ti tú tienes una empresa, imagínate que te juzgase a ti el que compite contra ti. O sea, ¿qué tipo de justicia es esa? ¿Tú sabes que la presidenta de la Comisión Europea no es europarlamentaria? ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Tú sabes que la Comisión Europea no es elegida del Parlamento Europeo? ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Tú sabes que solamente la única institución que es elegida por el pueblo es el Parlamento Europeo? Y de las 7 instituciones que hay, quitando al Tribunal de Justicia, que aunque se eligen a jueces que han pertenecido a la Comisión como funcionarios y entonces están libres de conflictos de intereses, no hay ninguna institución democrática, solamente es el Parlamento Europeo. Es decir, ¿qué coño vivimos en Europa? ¿Quién ha creado esta Unión Europea? ¿Por qué se ha creado esto? Esto no era la idea de los padres fundadores. O sea, cuando se crea la Unión Europea, se crea para competir contra Estados Unidos, para ser fuertes, para ser un continente unido, no para depender de Estados Unidos, no para ser un protectorado o ser siervos. Por tanto, la opinión de Europa es igual que la de España. O sea, es más, Europa es culpable en buena medida de todo lo que nos está pasando a los españoles. Yo soy un ciudadano asiático, ¿vale? Y me tienes que explicar cómo es Europa. ¿Cómo me lo explicas en un par de frases? Eres un ciudadano asiático y... Me tienes que explicar cómo es Europa. ¿Cómo es? Diversa. Europa es muy diversa. Europa es diversa y es ahora mismo un fiel reflejo de lo que ha sido su historia. Es decir, Europa no es nada de lo que no haya sido los últimos 200 años. ¿Eso es bueno o es malo? Malo, ¿no? Muy malo. ¿Quién gobierna ahora mismo Europa? ¿Quién? ¿Quién está detrás? Francia y Alemania, ¿no? ¿Quién está detrás de Alemania? Estados Unidos. Vuélvete 100 años para atrás. ¿Quién gobernaba Europa? Alemania. ¿No? ¿Crees que se le va a caer la corona a Estados Unidos en algún momento? Si los ciudadanos nos alzamos como movimiento pacifista en contra de lo que está pasando y cambiamos el rumbo de la historia siendo nosotros partícipes de ese movimiento, sí. Si nosotros seguimos votando y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, no.
Vale, vamos a retroceder, ahora ya hemos tocado todo esto, vamos a retroceder a tope. Quería entrar en tu parte militar, lo que pasa es que hemos saltado a lo de la Guardia Civil porque, claro, al final ha sido tu esencia, ¿no? Vale, retrocedemos en toda la entrevista. Has estado en la navegación en la Marina Española, ¿no? Cuéntame un poquito este perfil tuyo. Nada, eso cuando era joven, se acabó la mili justo en mi año, yo creo. Mili que quieren, por cierto, volver a poner ahora. Es que venía enlazado con eso. No te aceleres, por favor. Y fue, creo que fui el último año, ¿no? Pero yo pues fui de profesional, me fui, tuve una experiencia y en esa experiencia estuve en la guerra de Kosovo. Vale, ahora sí, por favor, ¿la pondrías? ¿Pondrías con edad? ¿No? ¿Cómo lo pondrías? Vale. Por Dios. Porque yo he hablado, como te he comentado, he hablado con muchos, ha pasado por aquí algunos policías, todos los que han hablado de ellos, que sobre todo que han tocado el mundo militar, dicen que le llaman guarderías, ¿no? Le llaman guarderías porque decían que era horroroso preparar a alguien 9 meses que allí, que no quiere estar, que lo está sufriendo, lo está pasando mal y te lo hace pasar a ti mal. Como instructor, le enseñas 9 meses y cuando está empezando ya a prepararse y a estar bien y a estar estable, lo lanzas y venga, que vengan otros nuevos. Entonces me explicaba que como instructor era horroroso y que luego la persona como civil lo pasa fatal. No, absolutamente, estoy completamente de acuerdo, lo comparto al 100%, es una pérdida de tiempo absoluta y no te forma ni te genera absolutamente nada por mucho que digan. Es más, hoy en día hay voces, ¿no?, que dicen de que hay que restituir el servicio militar obligatorio ante caso de una agresión, perdone, cuando agredan a un país. Nosotros somos un país soberano. O sea, España es un país soberano, Italia es un país soberano, Francia es soberano, cuando agredan al país, pero no cuando agredan a quién. Es decir, aquí no se ha agredido a ningún país. Ucrania no forma parte de la Unión Europea, Israel no forma parte de la Unión Europea. Aquí no ha habido una guerra contra la Unión Europea. Por tanto, aquí no tiene que haber ninguna restitución de ningún servicio militar que no vale para absolutamente nada. ¿Sabe lo que deberían hacer? A todos esos militares, que me dirijo a ellos, que con 45 años los echan a la puta calle. Les forman durante 15 años, les hacen un contrato de 15 años y los echan con 45 años, me parece que son después de 15 años de servicio, en vez de tenerles. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué les tiran como una colilla? O sea, tú formas a una persona en ese negocio que yo estoy en contra, pero le hacen militar, le forman, le das una instrucción, le generas, es un soldado. Y cuando él tiene el compromiso de 15 años, tú lo echas a la calle. Y sales públicamente diciendo que vas a meter el reemplazo de nuevo. O sea, pero te has dado cuenta que esta gente está loca. O sea, que están zumbados de la cabeza. Con una persona que ya está estable y tiene que funcionar ya por inercia, coges y la echas. O sea, tú formas una persona, la pones ahí 15 años de tu vida, tienes un tío formado en la guerra, tal, que luego en el mundo militar, aparte de tener lo que puede ser las acciones de combate de la guerra, hay una estructura. La vida militar es como la vida civil. Tienes ingenieros, tienes administrativos, tienes informáticos, tienes electrónicos, tienes pilotos, tienes de todo. Y tú coges a ese y dices, adiós, ya, ahora, no, que ya no te renuevo. Tío, o sea, la gente... Y echas a personal súper cualificado y súper válido, que van a tener otro problema, que en la vida civil se van en una edad que no encuentran nada. Entonces tú dices, joder, o sea, es que os habéis vuelto locos, os habéis vuelto completamente locos. ¿Qué harías tú? El primer cambio que harías para... Bueno, ¿qué harías para darle un cambio a toda esta gente? Darle una oportunidad, claro, dentro de... Hacerles permanentes. O sea, por Dios, les haces permanentes y se jubilan como permanentes. Y te dicen, no, es que un soldado tiene que ser joven. Ah, sí, y un alto mando. Referente a la guerra. Que vayan los hijos de los políticos a la guerra. Tenemos que crear un cuerpo de élite, tipo legión, donde en esa legión estén los hijos de todos los políticos y de todos los gobernantes. Los primeros del frente. Y luego los segundos, ellos. Y luego los terceros, el ejército profesional. Hablando tú de lo que tú hablas de nuestros antepasados, se suponía que era así, ¿no? Que iban los mandamases, ¿no? A saber lo que se cocía allí, ¿no? Y luego sí, para pero atrás, estos, ¿no?, son unos cobardes. Estos son unos cobardes que te mandan a ti y mandan a tus hijos, pero no se mandan a ellos. Draghi, el primer ministro Draghi en Italia dijo, hace 8 o 9 meses antes de que cambiase con Meloni, si fue hace un año,
Que había que considerar que perder a nuestros hijos en la guerra de Ucrania para defender la democracia. Tío, a mí se me ponían los pelos de punta. O sea, yo veo a mis hijos, que tengo 2 pequeños, una hija y un hijo, y digo, ¿pero quién es este tío para decir esto? O sea, es que primero vas tú, es que te llevo yo allí al frente, para que vean lo que es la guerra, porque ellos no lo han visto. Vale, Luis, te voy a lanzar una pregunta que habíamos sacado antes por ahí, que era lo del chaleco de Guardia Civil, pero te lo voy a lanzar ya con también militar. No sé si funciona igual o no. Quiero que nos desarrolles esto porque yo no tenía ni idea que había un chaleco para hombres y un chaleco para mujeres. Imagino que será por el tema del pecho, claro. Claro, o sea, es decir, lo que no es lógico es que si una mujer tiene pechos, no puede tener el chaleco de protección antibalas el mismo que un hombre. Es que es de cajón, ¿no? Entonces, eso que parece hoy en día algo que dirá, ay, ¿cómo se le ha ocurrido? Pues eso sucede. Y ha habido protestas dentro de, pues en el ámbito de la Guardia Civil. Y estoy convencido que en el ámbito militar también, de que se le daba de dotación en ese momento, si estás de servicio en el cuerpo de guardia, el chaleco, pues te estás poniendo el chaleco de un tío. ¿Entiendes? Y eso afecta a tu seguridad también. Claro que afecta a tu seguridad, ¿por qué? Porque tu cuerpo no es igual que el de una mujer. Es diferente. Por lo tanto, el chaleco tiene que ser diferente. Es decir, ¿llevamos la misma ropa los hombres que las mujeres? Más allá de igualdades y tal. No. ¿Por qué? Porque tiene una fisonomía diferente. Entonces, por tanto, un chaleco pues tiene que tener una fisonomía diferente. ¿Y por qué no lo tienen? ¿O por qué no lo tenían? Claro, todo eso en los ámbitos militares, en los ámbitos castrenses, ¿quién es el chulo que lo denuncia? Perdón, o la chula que lo denuncia. Nadie, ¿eh? Todos se callan. ¿Por qué? Dice, hostia, ¿cómo voy a denunciar yo aquí, militar, que acabo de entrar hace 2 días, a decirle al teniente, oiga, es que tengo y no puedo ponérmelo? O sea, nadie dice nada. ¿Y cómo una mujer que tiene un pecho gigante, bueno, directamente es que no entra, directamente ahora mismo no es obligatorio? No lo sé, se lo deberías preguntar a ella, pero vamos. Y no te dan la opción de sí o no, supongo que es obligatorio. Yo nunca he tenido chaleco antibalas de dotación. Bueno, es que me parece exactamente, iba a decir, en el mundo militar también es igual, pero claro, vosotros estáis militarizados, con lo cual yo nunca he tenido. Será del mismo palo, ¿no? Y digo, yo lo único que había era un chaleco, que no sé ni cómo se llama ya, tenía un nombre, me lo recordará algún compañero, antifragmentario creo que es, en el caso de las bombas y eso. ¿Y casco balístico? Tampoco, ya ni si no tenías el casco balístico ni de coña, no, ya. Teníamos corbata como teníamos corbata. Bueno, guantes anticorte imagino que también, ¿no? O tampoco, porque vamos, lo que te comentaba, han pasado por aquí muchos compañeros y al final lo que tú mismo has dicho... Pues yo me imagino que te lo habrán dicho ellos, ¿no? Los que no hay material eso, o el que hay... Es que lo compraban ellos. Es malísimo. Te lo comprabas tú, ¿no? O sea, hablar de esto parece un poco como de coña, ¿no? El tener que decir que la profesión, mucha gente pues adquiría ellos mismos las prendas de seguridad o etcétera, etcétera, para tu propia seguridad. Casi os queda compraros la pistola y los grilletes, ¿no? Pues algunos yo creo que se los ha comprado. Pistola no, que te la daban de dotación, pero los grilletes yo creo que algunos se los compró. Vale, principales cambios que harías a nivel militar. He tocado antes la Guardia Civil, pero algún cambio que harías... Ya militar, que siga el cuerpo militar, que siga los ejércitos y eso, pero lo que es un cuerpo policial no puede ser militar, tiene que ser civil. Eso lo hemos remarcado, lo hemos subrayado. Creo que es vital para una democracia y para un Estado que se llama de derecho el que tenga una institución que no esté militarizada. Vamos, es así. ¿Y piensas que está también anticuada de alguna manera la Guardia Civil? Voy a tocar la Guardia Civil, que al final es lo que tú conoces, ¿vale? Sí, claro, absolutamente. Y está anticuada, hombre, por supuesto. Provocado por la militarización del cuerpo, absolutamente. Esa es mi opinión personal al respecto. Y eso es lo que yo viví. Es decir, cuando hablan de una policía moderna y se enfrenta a unos narcos en una balsa, ¿eso por qué crees que es? Esa es la pregunta. Si en ese momento hubiese potestad ese guardia de decir yo aquí no salgo, sabiendo que tiene detrás una serie de derechos que no le van a abrir un expediente en un juzgado militar y le pueden meter en la cárcel, ¿tú qué piensas que haría esa persona? Diría, yo aquí no salgo, me niego a salir aquí, ¿no? ¿Tú qué piensas que hará uno de salvamento marítimo cuando vaya al barco o un piloto, ¿no?, de los SAR y vea que un avión
se le enciende una alarma. ¿Tú piensas que ese piloto sale? Es decir, cuando un piloto comprueba la MEL, que es la lista mínima con la que un avión puede salir, y dice, tú no puedes salir con esto, ¿tú qué crees que hace ese piloto? ¿Sale o no sale? No sale. Si tú tienes una lista de comprobación y te dicen que tú para salir en horario nocturno tienes que llevar una embarcación tal, ¿tú qué piensas que haces? Tú no sales, ¿no? ¿Por qué? Porque estás protegido por un sistema. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema no te protege, sino que te desprotege, ¿tú qué haces? Sales. Y luego sucede, desgraciadamente, lo que sucedió. O sea, es la pieza fundamental para modernizar a la Guardia Civil. Lo que pasa es que todos los políticos de izquierdas y de derechas han politizado y han jugado con la desmilitarización de la Guardia Civil. Tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, bueno, Vox no, porque Vox les haría todavía más militares, ¿no? Pero todos han jugado con ellos. Y voy a hablar de autoridad, ¿vale? Porque esto teniéndote aquí, vamos a acabar ya la entrevista y te tengo que preguntar, ¿piensas que la autoridad ha perdido autoridad? Mira, a mí cuando la gente me habla del... Ahora, sobre todo que es un tema candente, el tema de las protestas de los agricultores y las actuaciones de la Policía Nacional, en su gran mayoría, porque la Guardia Civil tiene menos incidencia, aunque también ha habido, y de cómo les han tratado, dicen los palos que les pegan, que son, incluso ha habido comentarios desafortunadísimos acusando determinadas cosas que mejor ni las digo. En la masa, o sea, para entender cuando hay dispositivos de prevención, la masa es impredecible, siempre se nos decía, ¿no? Entonces, claro, siempre al final se acaban juzgando determinados actos y se engloban a todo un colectivo. O sea, la Guardia Civil no es lo que se ve en esas imágenes, ni la Policía Nacional. Es todo lo contrario. Es gente que ayuda, gente que está todo el día intentando prestar un servicio público y que al final los periodistas a veces tienen esa mala manía de solo sacar el porrazo a esa persona en esa manifestación, ¿no? A lo mejor nos sacan 3 horas y media previas que han intentado disolver la manifestación y el subdelegado del gobierno llama al jefe del operativo y le dice disuelve y el otro tiene que disolver y es una orden y tú la atacas la orden y lo haces. ¿Entiendes? Pero eso no se ve, eso no sale en ningún telediario. Se les insulta, se les defenestra y a mi juicio se le hace a veces injustamente. Muy injustamente. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo antes que continúes, todo el mundo de cualquier cuerpo. ¿Renta hoy en día ser policía? Eso se lo debería decir a un policía. Activo. ¿Tú volverías a ser policía ahora mismo, hoy? No, nunca. No, nunca. Además, yo dejé la Guardia Civil, me fui de excedencia y me marché a conducir un taxi. Sin saber ni bajo la idea ni del taxi, ni del idioma, ni de mi país, ni de dónde me trasladé. Entonces, ¿quién deja un puesto fijo? Nadie. O sea, la gente me decía, mis compañeros decían, pero tú estás loco, tío, ¿dónde te vas? Estás zumba. Mi abuela me decía, pero vamos a ver, Luis, tío, recapacita. Me decía, que se venga ella a Madrid. Y le dije, no. Dice, ¿pero cómo te vas a ir de la Guardia Civil? Digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿pero qué problema hay? O sea, ¿qué pasa? Que es que estoy atado aquí de por vida. Entonces, no, es decir, la vida es así, es fuera. Luis, ¿qué tiene Italia? ¿La pasta o qué tiene Italia? Mi mujer y mis hijos. Tiene mi mujer y mis hijos, que es la cara B del disco. O sea, todo lo que yo te he contado, todo lo que hemos hablado, todo lo que estamos hablando es la cara A. Pero aquí detrás hay una mujer que es mi mujer, que se llama Lidia, que es la cara B. Sin ella yo no estaría aquí. Sin ella yo no tendría la carrera de Derecho. Sin ella yo no sería abogado, no hubiera defendido casos. Sin ella yo no sería nadie. ¿Por qué? Porque es ella la que me ha hecho posible el que yo me dedique a esta causa de vida, llámale si quieres, que es esta. Entonces, es ella el motor, es la cara B de ese disco, de ese tocadiscos que suena cuando la giras, que solo se escuchaba la A y que luego cuando metes la B dices, hostias. Y cuando dices es ella, es como decir es ella, ¿no? Bueno, es que es ella. Sí. Es bonito, ella en tío. todos los sentidos y en parte por ella estoy aquí. Quiero que te abras ahora un poquito porque hemos hablado de guerras y cosas así un poco feas. Esto le va a encantar a tu mujer porque no sé si lo va a ver, pero bueno. Ella no ve nada nunca. No, bueno, pues este short lo sacaremos a ver si lo ve. ¿Cómo definirías a tu mujer en un par de palabras?
En ¿Quieres dos sacar tu lado palabras. tierno? Ahora a ver si vas a saber ser aquí un poco malo. No. Mi mujer es una persona maravillosa, sería poco. Extraordinaria sería, pues, un adjetivo muy débil. Mi mujer lo es todo. Lo es todo para todos. Para sus hijos, a los que les tiene los primeros. Para mí, al que también me tiene el primero. Y para su forma de ver la vida en un amor vocacional hacia los demás que le hace ser inigualable e irrepetible. Luis, aquí vamos a dejar la entrevista. Me ha parecido una entrevista increíble. Eres un gran tipo, eres humilde, eres cariñoso, eres familiar por lo que veo. Pero me encantaría que lanzaras un mensaje antes para despedirnos para todos aquellos que nos estén viendo. Así que un mensaje para la cámara, por favor, y te despides. Bueno, yo voy a lanzar un mensaje que no es para mí, que es para él y que es para esto y para este canal. Es un mensaje de apoyo a la información libre. Es un mensaje de apoyo en el que hayamos podido estar durante una hora y media, 10 minutos, un minuto, un segundo, lo que sea, expresándonos en libertad. Es un mensaje de apoyo para canales como el de Brian, en el que ahora nosotros tenemos que defender el que te puedas venir aquí, te puedas expresar libremente, puedas hablar de todo usando la palabra, sin perjudicar a nadie, sin insultar a nadie, sin dañar a nadie, y que no puedan cerrarse canales así, porque el problema vendrá que cuando no podamos usar la palabra en programas como estos, se nos quitará la libertad de información y la libertad de expresión. Por tanto, gracias a ti por tenerme aquí. Para mí es un auténtico placer. Gracias también a nuestro amigo Luis Común, que ha hecho posible que yo esté aquí y que apoyemos a Brian porque es un tío fenomenal y me lo he pasado pues, de maravilla. Muchísimas gracias y espero que cuando vuelvas a Mallorca me des el toque. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias.